Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente: no es lo que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar a lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te agradezco en esta noche por este día. Ayúdanos, Señor, a entender en este párrafo cuál es tu voluntad revelada de forma especial para cada uno de nosotros que estamos leyendo y estudiando tu palabra. Que uses mi vida, Señor, para compartir en esta noche de lo que tú desees, Señor, lo que está escrito, y simplemente guiarnos versículo por versículo. Te pedimos, Señor, que mientras estudiamos tu palabra, tú, Señor, nos estés enseñando y mostrando qué cosas también necesitamos cambiar. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Estamos estudiando la serie de las cartas de la prisión. Hoy vamos a estudiar a partir del capítulo 12 hasta el versículo 21, Filipenses, el capítulo 3. El título general que podríamos nosotros tener es los extranjeros celestiales, si podríamos llamarlo. Vamos a poner esto. Y este título tiene que ver justamente con todo lo que está aquí en el párrafo. Pablo se encuentra en este momento en la prisión. Más o menos estamos hablando del año 59, 60 o hasta el 62. Pablo es su primer encarcelamiento, luego va a tener una segunda vez que va a ser encarcelado, pero en este momento él escribe estas cartas desde la prisión. Como está en este cuadro, ustedes pueden ver todo aquello que está en rojo son las cartas que escribió Pablo. Estos son los evangelios y estas son las epístolas generales. Mientras Pablo escribía, todavía no existían los otros evangelios o recién se estaban terminando. Por ejemplo, Marcos, que es el primer evangelio escrito que narra las historias de Jesús, pero luego viene Mateo, luego viene Lucas y luego el último viene Juan, todavía no se estaban escribiendo en este tiempo porque es un poco inexacto decir cuándo realmente se terminó los evangelios de Mateo, de Lucas y de Juan. De Marcos sí lo sabemos, fue antes que estas cartas de la prisión. Pero Pablo, mientras escribe, está con Timoteo, está con Lucas, está con Silas. Esta iglesia fundada en su segundo viaje misionero llega a esta ciudad de Filipos, donde las mujeres tenían un poco más de libertad que en otros lugares. Y Pablo va a enfrentar situaciones diversas que ya les he enseñado anteriormente. Pero una de las cosas que él va a enfrentar son también falsos maestros, pero no tanto como en la iglesia de Colosas. Pero habían maestros que querían que los filipenses, para ser aceptados o ser declarados justos delante de Dios, se circunciden. Pablo en los primeros versículos dice, los llama, esos son unos perros que están queriendo mutilarse o mutilar el cuerpo, deberían mutilarse ellos. Pero también existe otro tipo de problema, un tipo de libertinaje, problemas en los cuales abusaban de la gracia, y es por esto que estos versículos pareciera que se enfrenta y se dirige hacia ellos. Esta carta tiene 104 versículos y el título de Jesús o el nombre de Jesús aparece 51 veces en esta carta. Es decir, esta carta habla de Jesucristo. En el capítulo 2 tiene un himno que es, diríamos, la esencia de la cristología, de la eternidad, de quién es Jesús, ya lo hemos estudiado anteriormente. Pero esta carta es una carta del gozo, de la alegría. Es curioso porque mientras Pablo está preso, está encarcelado, él siente gozo. Esto siempre en la Biblia nos enseña muchas cosas, que cuál debe ser nuestra actitud frente a los problemas. Una historia en el Antiguo Testamento puedes recordar a Daniel. A Daniel lo enviaron a la fosa de leones, lo dejaron toda una noche. Y Daniel pasó la noche con los leones, quizás durmió,
pero ahí él se mantuvo. Ahora Pablo está en prisión, pero tampoco está triste, no está desesperado, está con gozo, está con alegría. Eso nos indica que muchas veces en la vida vamos a tener momentos difíciles, momentos en los cuales la tristeza, las situaciones van a estar en contra nuestra, pero no significa que vamos a agarrar y nuestras emociones las vamos a enterrar. Podemos llorar y está bien llorar, podemos estar tristes y está bien estar triste, pero lo que nos da gozo es la paz interior que tenemos por haber conocido al Señor y la paz también de confiar que Jesús está en control, que Él está sentado en su trono y que Él también nos va a ayudar en los momentos de necesidad. Pablo nos va a mostrar todo esto. Entonces, este último párrafo acerca de los extranjeros o los ciudadanos extranjeros, del versículo 12 al 14 vamos a ver Pablo y su esfuerzo para obtener un premio celestial. Del 15 al 16 Pablo exhorta a vivir y pensar como extranjeros celestiales. El 17, Pablo como ejemplo de vivir como un extranjero celestial. Del 18 al 19, Pablo describe a los enemigos de los extranjeros celestiales. Y del 20 al 21, Pablo nos recuerda quiénes somos y los cambios físicos en los extranjeros celestiales. ¿Quiénes serán esos extranjeros celestiales? Pablo dice que somos nosotros. ¿Y por qué extranjeros? Porque esta no es nuestra tierra, no es nuestra patria. A pesar que tenemos una ciudadanía en el país, recordemos que nuestra ciudadanía es celestial. Así que vamos a ver qué nos dice Pablo desde el versículo 12. No es que ya lo haya conseguido, dice Pablo. No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Desde el comienzo, Pablo habla algo que quizás en este momento, en el contexto de la carta, por lo que dijo anteriormente, por cómo se presentó Pablo, pareciera que había una idea de que estos falsos maestros habían alcanzado la perfección, que ya habían logrado una meta, que ya se sentían bien. Y es curioso porque hoy también hay doctrinas o iglesias que hablan acerca de la perfección, en lo cual tú puedes llegar a ser perfecto. ¿En base a qué? Bueno, tienes que empezar a hacer una serie de requisitos que ellos ponen, la iglesia, los diezmos, la forma en que te vas a vestir y muchas otras cosas. Ojo, que no está mal, pero si la meta es que piensan que van a ser perfectos en la tierra, pues no encontramos perfección porque somos seres imperfectos y llenos de pecado. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo con la palabra perfecto? Bueno, en el griego la palabra que usa es teleios, y teleios no significa esa perfección abstracta en la cual nosotros diríamos, oye, wow, es lo máximo. No, teleios, número 2, significa una especie de perfección funcional, de acuerdo con algún propósito dado, y antiguamente en ese mundo se usaba, por ejemplo, cuando era un buen trabajo. Cuando el artesano o el constructor hacía algo bueno, te decían, perfecto. Me queda mi ropa, perfecto. O pasar un examen, perfecto. Pero no siempre que tú pasas un examen eres perfecto, porque hoy en nuestro mundo se puede pasar con un 11, ¿no? Del 1 al 20 que calificamos, y no significa que si pasaste el curso eres perfecto. ¿Me entienden? Eso era en un contexto en la palabra teleios. Y tercero, se usa en un sentido de maduro de mente, o que está calificado en una materia con respecto a un aprendiz. Y esto es lo que está refiriéndose Pablo en este momento. Una persona madura, una persona que tiene experiencia. Y es claramente el contexto en el cual está hablando Pablo. No es que yo sea perfecto, no es que yo haya alcanzado esa madurez. Y lo cuarto, la palabra teleios se usaba en las ofrendas sin defectos. Entonces, Pablo dice, no es que yo ya sea perfecto, ya lo haya alcanzado todo. Como les dije, hoy hay personas que piensan que ya están en una posición más elevada que otros. Hay en la iglesia, no solo en la iglesia, en la televisión y en la radio,
Personas que se presentan como siendo las personas perfectas, el predicador perfecto, la hermana perfecta, y es perfecta porque los mira de arriba hacia abajo, les dice pecadores. Yo no escucho música, reggaetón como otros, ¿no? Yo me he visto de esta forma y entonces no soy como usted. Entonces Pablo dice, ni yo mismo, yo no lo he hecho, entonces ¿por qué pretenden? Y el versículo 13 dice, hermanos, no piensen que yo mismo lo haya logrado, ¿me entienden? Ya más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Pablo llama a la reflexión y le dice, si tú piensas que eres perfecto, esos maestros que se sentían, mira, yo mismo, Pablo, he hecho ya 2 viajes misioneros, he alcanzado a muchas ciudades, he predicado el evangelio, dice yo mismo no pretendo, yo no creo que haber alcanzado, logrado ya, pero hay algo que tengo que hacer, olvidando lo que queda atrás. Ojo, ¿y qué es lo que quedaba atrás? En los versículos anteriores Pablo nos menciona su origen judío, de la tribu de Benjamín. Él ha nacido y a los 8 días lo circuncidaron, él ha sido fariseo, todo eso, dice, lo dejó atrás. O quizás también puede ser el momento en el cual él perseguía a la iglesia y ahora es cristiano. Pero habían personas que le tenían miedo porque él arrastraba y se permitía que se arrastre a las mujeres de los cabellos, los agarraban. El pasado oscuro, el pasado que no le gustaba a Pablo, dice, dejo atrás, olvidando lo que queda atrás. Y ojo con la palabra, dice, esforzándome para alcanzar lo que está delante. Pablo mismo entiende este principio. La vida cristiana, hermanos, no solo se trata del pasado, se trata del presente. Y no solamente se trata de que Jesús va a hacer todo, se trata de que yo también tengo que esforzarme para seguir en la vida, para alcanzar aquello que está delante. Y el versículo 14 dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. O sea, Pablo dice que la vida cristiana, ojo hermanos, no es algo teórico, no es algo que simplemente yo conocí, me conozco algunos versículos y conozco algunas canciones y eso es suficiente. ¿Y qué tengo que hacer? Portarme bien, no pecar, encerrarme en algún lugar y ser el hermano perfecto, la hermana perfecta, venir a la iglesia puntual, estar aquí tranquilo, no voy a molestar a nadie. Pablo dice, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana uno tiene que moverse. Y la vida cristiana, el amor es práctico. Hay personas que dicen, no hagas con otros lo que no quieres que hagan contigo. Bonita filosofía, pero no es la vida cristiana. Jesús diría, haz con otros lo que te gustaría que hagan contigo en la forma activa, porque el amor es compartir, el amor es hacer, el amor es dar, frente a un mundo que hoy está muriendo y agonizando de amor, frente a tantos niños, mujeres, familias que hoy necesitan el amor de Dios, hoy necesitan el mensaje del evangelio. No podemos quedarnos en 4 paredes como una iglesia que supuestamente no hacemos nada, pero tampoco nos metemos con nada para ser santos. Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, me he esforzado, he trabajado, he ido de pueblo en pueblo, pero todavía me falta mucho por hacer. Sigo avanzando, sigo caminando, sigo haciendo, sigo actuando para ganar el premio. ¿Y cuál sería el premio? Pues la salvación, pero también la Biblia habla de premios que vamos a recibir, de coronas. Pero Dios ofrece mediante su llamamiento celestial. ¿Cuántos creen que Dios los ha llamado? Miren, hay personas que piensan, a mí no me ha llamado Dios. ¿Y cuál es tu llamado? Mi llamado es venir a la iglesia todos los domingos. Yo digo, no has entendido el evangelio. Porque Dios nos ha llamado para actuar y seguir en la extensión de su reino.
nosotros somos hoy sus brazos, sus manos, los ojos de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros debemos seguir alcanzando al mundo que todavía no ha sido alcanzado. Pero Pablo nos deja una gran lección. No podemos vivir de los fracasos o los triunfos del pasado. Pablo, como les dije, tenía muchos triunfos, pero a la vez tristezas y fracasos. Yo no sé cómo ha sido tu vida anteriormente. Yo no sé si has logrado mucho en la vida o quizás te avergüenzas de tu pasado. Pero sabes, no puedes detenerte y quedarte paralizado, inmóvil frente a lo que sucedió anteriormente. Nosotros vivimos nuestro presente. Dios borra totalmente el pasado. Él ya nos ha perdonado. A veces nosotros nos recordamos y el pasado nos quiere paralizar. Pero recuerden, no podemos quedarnos en el pasado. Pablo dice, prosigo a la meta. Olvidando el pasado, lo dejo atrás. Si tú tienes un pasado que te avergüenza, recuerda que Dios ya te ha perdonado. Si tienes un pasado que te puede traer alegrías por triunfos, porque hay cristianos que viven así, ¿no? Mire, yo el año pasado, hace 5 años, predicaba, iba puerta por puerta, evangelizaba, hablaba de Cristo, y ahora ¿qué haces? Ahora nada, esperando que me dice Dios. No, pues tenemos que empezar a vivir la vida cristiana a diario. Debemos de vivir el presente también, hermanos, y vivir para la alabanza de la gloria de Dios. Si vivimos, Pablo dice en otra carta, vivimos para Él. O sea, esa es la esencia de nuestra vida. Ahora, hay personas que no quieren vivir así. Romanos 8:29 al 30, Pablo nos va a dar a enseñar y nos va a asegurar por qué nosotros deberíamos vivir moviéndonos o actuando. Dice el versículo, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La salvación tiene que ver también con tu pasado. Mira, Dios te escogió. Ahora, el versículo 30, y a los que predestinó, somos nosotros, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. El propósito de la predestinación o de encontrarnos es transformarnos según la imagen de su Hijo. O sea, somos una obra en construcción. Estamos en este proceso. No podemos pretender decir, ya lo alcancé todo porque, bueno, ya me leí toda la Biblia, o ya me hice el discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, o sabes que ya estudié, ya hice muchas cosas. No, la idea es que nosotros reflejemos la imagen de su Hijo. ¿Y cuánto te falta o ya lo alcanzaste? Es tan interesante porque Pablo dice, yo mismo no lo he alcanzado todavía. Y hago una cosa, dejo el pasado, sea bueno, sea malo, pero ¿sabes qué quiero hacer? Proseguir y alcanzar, esforzarme hacia la meta. Y cuando Pablo usa ahora esta metáfora de la meta, está hablando acerca de una carrera, de una competencia. Usa esta metáfora porque Pablo vivía en una ciudad de Roma y donde había muchos de los atletas. Y es como llegar, miren, todos compiten en una carrera, pero todos no van a llegar a ser los ganadores. No van a llegar a ser el primer lugar. Pero Pablo está diciendo, compite, pero, ¿sabes? No importa si eres el primero o el segundo, lo importante es que llegues a la meta final. Yo sé cuál es el propósito, cuál es la idea de las personas, de los atletas que se preparan para una carrera. Yo no creo que agarran, miren, me voy a preparar 4 años para las Olimpiadas y mi deseo es llegar último o llegar quinto. No, el deseo es llegar primero. Así que Pablo, entendiendo este evento de las competencias y las carreras, Pablo usa esa palabra esforzándome, y en el griego quiere decir apekteino. ¿Y qué significa
es como esta figura que les estoy poniendo aquí. Es como que ya estoy llegando a la meta y ¿qué tengo que hacer? Esforzarme por alcanzar. O sea, si es posible me lanzo como está acá la figura y alcanzo la meta, porque esto es lo que dice Pablo. Miren, he predicado por años la palabra. Muchas familias, muchos niños, muchas iglesias levantadas, pero todavía yo creo que Dios me va a sacar de ese lugar, que era la cárcel, que estaba ahí por 2 años, es la última carta, y quiero esforzarme. Hay mucho más por hacer. Así que el cristiano no vive en su pasado, el cristiano vive en su presente, y en el presente tienes que esforzarte. De esa forma, sí, Pablo usa esta palabra con mucha intención para darnos la idea de que si ya estoy corriendo y estoy llegando a la meta, ¿y qué tengo que hacer? Un esfuercito más. ¿Cuánto te has esforzado en tu vida? ¿Cuánto tú ya has hecho para la extensión del reino de los cielos? ¿Cuántas personas has compartido la palabra? ¿En cuánto ministerio ya te has involucrado? Mira, hay mucho por hacer. Y así que no te desanimes ni te quedes de brazos cruzados o paralizado por el pasado, como estamos hablando, porque a veces el pasado es difícil. No sé si cómo lo hayas vivido. Yo no estoy orgulloso de mi pasado, pero sí, y he entendido la gracia y el perdón del Señor y cada día me esfuerzo. Hago mi mayor esfuerzo cada día, porque sé que hay una meta y esa meta es la salvación. Pero tristemente en la Biblia hay personas que han dejado y dejaron de esforzarse. Uno de ellos es Judas. Judas, llegando el último día a horas, dejó de esforzarse. Por eso Pablo dice, no pretendo yo haberlo alcanzado. ¿Y quién es Judas? Pues Judas es uno de los 12 discípulos. ¿Ustedes no creen que Judas estuvo cuando los envió a los 12? Vayan por todos los pueblos, sanen los enfermos, echen fuera demonios. Judas estaba allí sanando a los enfermos, echando fuera demonios. Judas fue otra vez enviado con los 70 y venían felices y alegres y vieron y dijeron, Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Feliz estaba Judas, disfrutó por 3 años de estar con el maestro, vio los milagros que nosotros nunca lo hemos visto, pero faltando así para llegar a la meta, dejó de esforzarse, traicionó al maestro y perdió todo. Esto es lo que está diciendo Pablo. Olvida el pasado, avanza, hay mucho por hacer. Pero saben, es curioso porque hay otra persona que vivió quizás lo opuesto que Judas. Mientras que Judas estaba siendo el discípulo, uno de los 12, había un hombre que estaba robando, que estaba haciendo las peores cosas. Y ya lo habían juzgado. Y ya lo estaban castigando. Y ahora estaba sufriendo en una cruz al lado de nuestro Señor. Pero faltando así poquito, él le dijo, él miró al Señor, él miró la meta y dijo, me falta poco. Yo sé que mi pasado es terrible, pero ahí está la meta. Me voy a esforzar. Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él miró la meta. Judas dejó de mirar la meta. Judas se rindió cuando estaba a punto de llegar y lograr la salvación, que sería la meta, el premio. Pero este ladrón miró que podía ser salvo, que podía tener compasión, que podía hoy entender que el premio estaba al alcance y le pidió al Señor, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, has llegado a la meta, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, yo no sé cómo ha sido tu vida, cuánto tiempo conoces al Señor, cuánto tiempo te has esforzado, pero no te desanimes. Sigue esforzándote. Hay mucho por hacer, hay mucho por vivir. No te desanimes. Pero también yo no sé cómo haya sido tu pasado. Si estás como en mi caso, yo no me siento orgulloso de mi pasado. Y hay momentos que los pensamientos vienen y me quieren detener y tengo que vivir en la gracia y decir, estoy perdonado.
tengo vida, hay mucho por hacer. Porque somos en Cristo nuevas criaturas y las cosas viejas han pasado. Hoy, en su gracia, podemos seguir avanzando. Y Pablo dice, esfuérzate un poquito más. Ahí está la meta. Hay mucho por hacer. Pero mi pregunta en este momento, ¿qué está distrayéndote para alcanzar la meta? ¿Hay algo en este momento que te está distrayendo? Es triste, hermanos, porque a veces, desde que empezamos la obra aquí, o si has venido hace 1 año o 2 años, te vas a dar cuenta que no hay muchas personas hoy, no muchas, pocas, que no están hoy en la iglesia. ¿Y sabes por qué no están? Porque no se esforzaron. Eso no significa, yo estoy trabajando para mi salvación. No, Pablo está diciendo, yo no me dejo distraer por nada. Y usa esta metáfora de los atletas, de los corredores, porque cuando un corredor se prepara para la carrera, ¿sabes? Se tiene que enfocar en ganar el premio. Y para ganar el premio, no tiene que distraerse. Primeramente, en su dieta. Tiene que comer, tener una dieta estricta. Segundo, en sus horarios de entrenamiento. Tiene que entrenar conforme, tiene un coach, le va enseñando. Tercero, hasta tiene que olvidarse de muchas relaciones amorosas, porque cuando están en competencia, tienes que enfocarte. Cuarto, olvidarse de quizás las fiestas o los amigos que se van de parranda por allá, porque tengo una meta. Pablo usa esta figura para hacernos entender esto. Tú tienes una meta, es la salvación. Tú estás en una carrera, así que esfuérzate, no te distraigas. Si el mundo te quiere distraer, si una relación te quiere distraer, si tus amigos te quieren distraer, no te distraigas, esfuérzate, porque hay mucho por hacer. Y eso es lo que está diciendo Pablo en estos versículos. Ahora la segunda parte de este párrafo, el versículo 15 al 16, Pablo exhorta a vivir y a pensar como extranjeros celestiales. Versículo 15 dice, así que escuchen los perfectos. ¿Y qué palabra es los perfectos? Teleios, o sea, los maduros. Si ustedes han madurado, han crecido un poco más, escuchen. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios los hará o les hará ver esto también. Y eso es lo que les decía. Estos líderes o estos falsos maestros que estaban entrando, parece que estaban causando un tipo de división. Así que Pablo dice, si ustedes tienen más experiencia, escuchen ustedes los maduros, para ponerlo ahí, todos debemos tener un modo de pensar. O sea, Pablo dice, si tú has entendido la palabra, has crecido más en tu fe, deberías de pensar eso, esfuérzate y sabes que vive agradando al Señor. Porque la madurez es esto, hermanos. Miren, madurez es simplemente así. ¿Cuánto de la imagen de Cristo yo muestro en mi día a día? Madurez no significa que yo tenga mucho conocimiento. No, madurez significa cuánto reflejo la imagen de Cristo. Y si tú deseas reflejar la imagen de Cristo, pues Pablo dice, deberías hacer como yo estoy pensando ahora, como todos estamos pensando, esforzarnos, seguir adelante, trabajar. Hay mucho para hacer por la extensión del reino de Dios. Versículo 16, en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Pablo dice, si ustedes son maduros, bueno, tendrían de pensar de esta forma, pero por lo que ya tienen conocimiento, vivan con ese conocimiento. Porque hay personas que he conocido, no sé si acá, pero en otras iglesias, y es bien curioso, ¿no? Porque quieren saber más y más y más, y quieren conocer más temas, y qué cosas traes ahora para enseñarme, pensando, hay personas que no se cansan en buscar la verdad. ¿Cuál es la verdad de esas doctrinas? Hay paradojas en la Biblia, ¿sabían? Hay misterios en la Biblia, pero hay cristianos muy curiosos y les gusta leer y les gusta informarse, buscando todavía la verdad. Pablo dice, si has madurado, si tienes conocimiento, en todo caso vive con lo que ya tienes. Y con lo que ya tienes, pon en práctica, predica,
ama, sirve, evangeliza, involúcrate en la obra porque ya tienes lo suficiente. Pero hay personas, como digo, que quieren más. Y esto yo diría, ¿no nos conviene distraernos ahora con una búsqueda interminable de la verdad? Como les dije, ¿no? Hay personas así muy curiosas. Hay personas que me preguntan, pastor, ¿y si le evangelizo a Satanás? ¿Usted cree que se convierta? Y ¿de dónde sacas esas cosas? Hay doctrinas así, ¿no? ¿Usted cree que hay un extraterrestres? ¿Hay un Cristo extraterrestre? Es que estoy leyendo, estoy buscando, ¿no? ¿Cuáles son esos misterios que dice el libro de Deuteronomio, dice Pablo? El asunto de la salvación. Oye, ¿cómo es de la salvación? ¿Se pierde? ¿No se pierde? ¿Cómo es este asunto de los bebés? ¿Se salvan? ¿No se salvan? ¿Cómo es este asunto, no? ¿De dónde vino el color negro en la piel? ¿Cómo es? Y empiezan a preguntar, ¿quién fue? ¿Con quién se casó Caín? Había otra raza de gente, de seres humanos. Y tienen preguntas así válidas, pero hay respuestas, pero a veces están distraídos en buscar ese tipo, entre comillas, de verdad, y no aman a su prójimo, no evangelizan, no predican, no sirven en la iglesia, no quieren hacer nada, solo están preocupados con tantas interrogantes. Pablo dice también esto, deberías olvidarte porque te estás distrayendo de vivir tu cristianismo práctico. Como les dije, no está mal buscar, porque hay libros suficientes, hay páginas web, hay libros ahora, pero a la vez que encuentran una verdad, ya encuentran una duda, les surgen más dudas. Y surgen más dudas a este tipo de personas, me refiero, que supuestamente son maduras, pero deberían pensar lo mismo, dice Pablo, y tener y vivir con lo que ellos tienen. Versículo 17, Pablo, como ejemplo de vivir como un extranjero celestial. Hermanos, dice, sigan todos mi ejemplo. Y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Ahora, Pablo se presenta como modelo. Y es curioso porque, ¿qué está pidiendo Pablo? ¿Que lo miren a él o lo miren a Cristo? Pareciera en el contexto que le está diciendo, mírenme a mí. Pero hay que entender el contexto en los años. Recuerdan que al principio les dije, todavía los otros 3 evangelios no estaban escritos. Mateo, Lucas y Juan. Y el único evangelio que había era Marcos. Y Marcos, hay una duda, ¿no? Seguramente eran pocos versículos, los otros versículos se añadieron después. Quizás no circulaban mucho por las iglesias y no tenían una idea de cómo deberían de comportarse ellos. Pablo había visitado ya muchos pueblos y esta carta estaba dirigida a los filipenses. Entonces Pablo dice, el único ejemplo que tenían de vivir una vida cristiana o que se parezca a Cristo, ¿quién era? Pablo. Así que Pablo dice, sigan todos mi ejemplo. Por eso es importante entender el contexto. Ahora, cuando dice Pablo, sigan mi ejemplo, ahí nos manda un desafío, porque hoy es casi lo mismo. Nosotros estamos llamados a ser ejemplos a seguir. No creas que tus compañeros de trabajo, que tus familiares están leyendo los evangelios. Quizá tú ya los has leído todos los evangelios y bien por ti. Pero el único evangelio quizás que van a leer es tu vida. Y el único ejemplo a seguir de un cristiano es tu vida. Pero la pregunta surge y que las personas que te miran, ¿mirarán a Cristo en tu vida? ¿O mirarán como una persona religiosa? Por esto es que Pablo sí pudo decir a la gente que siguieran su ejemplo. Y porque muestra el testimonio de su carácter cristiano, Pablo quería imitar a Jesús. Miren el cambio radical que hubo en su vida. Porque mientras él perseguía a la iglesia, mientras él era agresivo, ahora él viene y su vida es totalmente transformada y cambiada. Pero mi pregunta hacia ti es, ¿puedes decir lo mismo? ¿Puedes pararte delante de tus familiares y decir, sigan mi ejemplo?
Así como yo me estoy portando, ustedes deberían de portarse. Tú podías pararte en tu centro de trabajo y decir, miren, esta es la imagen de todos ustedes, deberían llegar a este nivel, no sé, no, algo así. Obsérvenme, mírenme, yo estoy siguiendo a Cristo, ahora ustedes síganme. Miren cómo yo no miento, cómo no engaño, cómo no robo, cómo no hablo groserías, cómo no hago esto, cómo no hago lo otro. ¿Podrías decir lo mismo que dijo Pablo? Miren, sigan mi ejemplo. Mi otra pregunta para ti es, ¿qué clase de seguidor sería un cristiano nuevo si te imitara? Si viene hoy un cristiano nuevo, diría, me gusta cómo te estás comportando. O agarraría y diría, ¿se puede vivir así? O sea, ¿se puede pecar y a la vez ser cristiano? ¿Se puede ir y bailar en una discoteca y a la vez venir a la iglesia? Porque a ti te he visto en la discoteca, hermano. ¿Y qué hacías tú? Yo recién he llegado a la iglesia. Es que tenemos que entender que cada uno de nosotros somos llamados a ser ejemplos a seguir. En nuestra familia, en nuestro círculo, en nuestro vecindario, que las personas pueden ver porque Pablo lo dijo. Recuerda, tú vas a ser esa Biblia abierta con los que te relacionas. Tú vas a ser esa luz, tú vas a ser esa sal, tú vas a ser esa persona que quizás por primera y única vez van a ver qué significa ser cristiano. Versículo 18. Pablo describe a los enemigos de los extranjeros celestiales. ¿Quiénes son? Dice el versículo 18, como les he dicho a menudo, y ahora lo repito, hasta con lágrimas. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Y acá están estos falsos maestros. Pero parece que estos falsos maestros no son ahora los judaizantes, que en los primeros versículos de este capítulo lo hemos leído. Parece que son el otro lado del gnosticismo que entraba en un intento de agarrar la fe cristiana y diluirla. Hoy los decimos los cristianos light, no sé si han escuchado por ahí, ¿no? Que han diluido la verdad, que no les importa hoy mantener una vida santa, una vida pura, simplemente la han diluido. Y Pablo dice, lo repito hasta con lágrimas. A Pablo le hacía daño que las personas puedan vivir así y les hagan caso a estos falsos maestros. Y Pablo los llama enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y por qué los llama enemigos de la cruz de Cristo? Porque ellos consideraban en menos el sacrificio que se hizo en la cruz. Es como dice el escritor de Hebreos, estaban pisoteando la cruz de Cristo. Son personas que piensan que pueden venir a la iglesia y por el hecho de venir a la iglesia ya son salvos. Pero afuera pueden pecar, afuera pueden seguir teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, pueden seguir emborrachándose, pueden seguir mintiendo, pueden seguir engañando, pueden seguir estafando, pero está bien venir a la iglesia. Eso es ser un enemigo de la cruz de Cristo, no entender que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados para darte libertad y para que tú seas un hombre o una mujer diferente. Pero ellos pueden estar felices en la iglesia y felices en el mundo. Este tipo de personas existían en el tiempo de Pablo y Pablo dice, me da tristeza y lloro por ustedes. Miren, los falsos maestros son muy astutos, son lógicos, son buenos oradores y son gente atractiva. Pero en otros versículos Pablo lo va a llamar, son lobos disfrazados de ovejas. Es triste escuchar testimonios. Y el año pasado, si no recuerdo, el anteaño era encontrar hombres que son enemigos de la cruz. Pastores que han salido, maestros que han salido, a profetas que han salido y que están pisoteando o se han vuelto enemigos de la cruz. Y no solamente estoy hablando en el área del pecado, también de aprovecharse de la cruz de Cristo para ganar dinero, para estafar a la gente. Salió una noticia, recuerdan, les decía, ¿cómo quieres que sea tu ofrenda?
no recuerdo bien exactamente, pero ahora si dabas $5 era tu ofrenda como una paloma, ¿no? Pero si dabas $50, tu ofrenda es como un cordero. Pero si dabas $100 era sinónimo de una res, de una vaca. Y así, ¿no? O sea, te llevaba a la ambición. Enemigos de la cruz de Cristo, porque Jesús no murió para hacerte rico. Jesús murió para salvarte. Enemigos de la cruz de Cristo porque cobran por sanidad. Jesús no murió para cobrar por la sanidad de alguien, y menos por la salvación. Todo esto se ve hoy en medio de una iglesia y de un movimiento que se llama Fe y Prosperidad, que lo único que quiere es tergiversar el evangelio y a la vez mutilar a las ovejas. Pablo dice: yo lloro por esto. Y el versículo 19 dice: su destino de estos hombres, ¿sabes qué es? La destrucción. Jesús dijo: muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre, mira, sanamos enfermos. Y el Señor, ¿qué les va a decir? No los conozco. ¿Y por qué? Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan ¿en qué? En lo terrenal, hermanos, en lo terrenal. Y bajo una filosofía que te dicen: tú eres hijo del rey, tú eres hija del rey. Ya no eres hijo ni hija, ¿no? Ahora son princesas. Tú eres una princesa de Dios, tú eres un príncipe. Ya no tampoco eres príncipe, ahora eres rey, ¿no? ¿Y quiénes? Los pastores son reyes, ¿no? Ahora tú eres un rey y el otro es un sacerdote. Entonces debemos vivir como ¿quién? Como es el rey. Tenemos al Rey de Reyes, vivíamos como reyes. Y no tienes que comprarte ropa en un mercadillo, dicen ellos. Cómprate en una tienda exclusiva. Porque si te compras, y peor si te compras ropa americana, a veces que viene de segunda mano, porque estás llamando a la pobreza. Porque tú eres un hijo del rey. Y hay pastores que dicen: mira, hay unos ternos ahí, Gucci, no sé, ¿no? Armani, hónrame porque soy hijo del rey. Hermano, no está mal tener su ropa bonita, fina y todo, pero lo que sí está mal es aprovecharse. Estoy hablando de los líderes que se aprovechan de la iglesia, de las ovejas, para querer tener un estilo de vida, porque simplemente satisfacen sus propios deseos materiales, porque están pensando solo en lo terrenal. ¿Entienden? Hace poco salió una denuncia de un pastor de Guatemala que mientras que el país es el cuarto país más pobre de Sudamérica, se acaba de comprar un jet, que si no recuerdo le ha costado como $42 millones. $42 millones en medio de un país que se está muriendo de hambre. Y le preguntan, ¿no? ¿Por qué? No, es que es para hacer la obra. ¿Y no puedes viajar en viajes, en vuelos comerciales? No, pues si Dios me bendice porque soy hijo de rey, ¿me entienden? O sea, esa contradicción con $42 millones, ¿cuántos proyectos sociales podríamos levantar? Y estamos hablando de proyectos sociales sostenibles. Pero no, porque son sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, porque los periodistas de mala forma, de mala intención, sacan estos reportajes para hablar y decir: si vas a una iglesia, lo único que quieren es tu plata. Y a veces cuando predicas a alguna persona que te dice: por si acaso, yo no doy plata, lo primero que te dicen, ¿no? Yo evangelizo a veces a uno: ¿en tu iglesia piden plata? Es lo primero que dicen, porque dan, hermanos, hoy a hablar y es una vergüenza. Porque estas personas solo piensan en lo terrenal. Solamente piensan en eso y han sacado en su iglesia los miembros VIP, que si tú aportas $10,000 al año, no vas a tener que hacer cola, porque eres miembro de la iglesia VIP, ¿no? Y tienes acceso a las partes delanteras, las primeras filas. Acá, hermano, vamos a hacer creos, ¿no? Las primeras filas VIP.
Así que su membresía, socios, te dicen, oye, pero es interesante, más o menos. No, hermanos, esto no es la idea. No es la idea. Hay que manejar muy bien el dinero que es del Señor, que viene a la iglesia, sí, pero el dinero no es exclusivo de los líderes. En nuestra iglesia hay una directiva y esa directiva determina el salario que deben tener los servidores, en mi caso. No agarro yo y digo, no, todos los diezmos son para mí. No, no lo hacemos de esta forma. Porque no está mal dar al Señor. Lo que está mal es provocar el abuso y aprovecharse de la iglesia y de las ovejas. Y es triste. Es triste porque Jesús lo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. La puerta no es ancha, la puerta es angosta. ¿Y qué quiere decir Jesús con esto? Y lo que está diciendo Pablo. Mira, tú quieres servir al Señor, tú quieres ser un cristiano, esta es la forma. Son bajo mis normas. Es bajo esa filosofía del reino que encontramos en la Biblia. Pero si quieres tener la puerta amplia, bueno, vive de esa forma. Pero no vas a entrar al reino de los cielos. Y esos falsos maestros que se aprovechaban y satisfacían sus deseos pecaminosos, es igual como les decía hace un momento, cristianos que vienen a la iglesia y piensan que está bien pecar, llevar una doble vida y todavía quieren venir y sentirse cómodos y tranquilos en una iglesia, y lamentablemente esto es lo que estamos viendo, ¿no? Un cristianismo light, donde hablar del pecado hoy día es ofensivo. Hay personas que mucho hablan del infierno. ¿Quién fue el que habló más del infierno? Jesús. Si tú lees los evangelios, Jesús fue la persona que más habló del infierno. Y dicen, no hablemos del infierno. El pecado menos, no lo toquemos el pecado. Pero hermanos, esto es el evangelio, es la puerta estrecha. Pero se puede hablar de muchas otras cosas y puedes vivir una vida cómoda en el mundo y una vida cómoda en la iglesia, pero ¿sabes qué? Esa es la puerta ancha que has escogido. Y ya sabemos a dónde conduce. Y pienso, hermanos, que el infierno estará lleno de buenas personas, sinceras, informadas y religiosas. Pero no, ¿sabes qué? Nunca nacieron de nuevo. Nunca renunciaron al pecado, nunca dejaron el pecado, nunca cambiaron su vida. Hoy Dios nos ofrece esa oportunidad. Recuerden, somos hijos de Dios. Hoy somos nuevas criaturas. No estamos para jugar al cristianismo, no estamos para llevar una doble vida. Debemos nosotros hacer la diferencia. Y en la gracia, nunca hay que confundir esto, ¿no? Somos libres en la gracia, pero no debemos vivir en libertinaje. O sea, soy libre en Cristo, pero ¿sabes qué? Soy esclavo de Cristo. Esas es a veces muchas de las paradojas que muchos no entienden, ¿no? Pero somos libres, pastor, sí. Y me dicen, ¿y puedo tomar cerveza? Sí puedes, pero no debes. Porque somos libres. Ay, ¿puedo tomar un vinito? Sí puedes, pero no debes emborracharte, no mucho. ¿Qué es esto? Ah, pero ¿puedo tirarme mi baile? Me gusta bailar, pastor. ¿Se baila en tu iglesia? Sí puedes, pero no debes, porque a la vez eres esclavo de Cristo. Y hay una sociedad que te está mirando, hay unos amigos y personas. Y le debes obediencia al Señor. Pero ¿se puede fumar un cigarrito? Porque la Biblia no dice no fume un cigarro, ¿no? Se puede, pero no se debe, ¿me entienden? Soy libre en Cristo, pero soy esclavo de Cristo y le debo obediencia al Señor. Por eso estos maestros que satisfacían solo sus deseos, Pablo dice, ellos van a terminar en destrucción. La vida cristiana incluye servicio
y a la vez, ¿sabes qué, hermano? Sacrificio. O sea, eso para terminar esta idea, esos falsos maestros no querían tomar la cruz de Cristo. Porque Jesús dijo, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ellos querían, sí, los beneficios de la salvación, porque voy a ir al cielo, voy a tener la vida eterna, pero no las responsabilidades, no los deberes de ser cristiano. Tiraron la cruz. Y esto los convirtió en enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 20 y termino, y el 21 más. Pablo nos recuerda quiénes somos y los cambios físicos en los extranjeros celestiales. Versículo 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿De dónde somos, hermanos? Del cielo. Un día me preguntaba en una conferencia adolescente, me decía, ¿y existen los extraterrestres? Yo le digo, estás mirando a uno, porque no soy de esta tierra. ¿De dónde soy? De otra, del cielo, pues, ¿no? De otro planeta, no sé, otra galaxia extraterrestre. Ciudadano del cielo. ¿De dónde? Anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Miren, Pablo es muy interesante porque dice, esperamos recibir, está hablando de la segunda venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 4:15 al 17 dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor. ¿Dónde? En el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Pablo está hablando del arrebatamiento, del rapto, que se usa la palabra en el latín raptus, ¿no? Donde viene el Señor por su iglesia y lo vamos a estar en el aire. Y dice, Pablo se incluye, él piensa cuando escribe Tesalonicenses, cuando el Señor venga me va a encontrar vivo. Pero pareciera que pasan los años y ahora escribe 2 Corintios 4:14 y dice Pablo, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Ahora Pablo dice, yo creo que Jesús va a demorar, ¿no? Entonces de repente voy a morir y me va a resucitar. Es curioso, pero dice, yo estoy esperando la venida del Señor. Y en cada generación hay muchos esperando la venida del Señor. Yo, personalmente, espero la venida del Señor y que me agarre vivo, no muerto. Bueno, pero si me agarra muerto y si muero y el Señor no viene, seré el primero. Los voy a ganar a los vivos, porque eso es lo que dice Pablo, ¿no? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 21. ¿Y cómo va a suceder esto? Él transformará este cuerpo miserable. Así que te miras al espejo y te vas a decir, este cuerpo miserable, ¿no? Para que sea como su cuerpo, ¿qué? Glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Pablo nos afirma que mientras tanto nos guardamos, vivimos para el Señor y hay mucho para hacer, nos esforzamos para seguir a la meta, nos recuerda el futuro. El Señor transformará este cuerpo. Así que mírate al espejo y mírate y dice, este es un cuerpo miserable. Y un día va a ser un cuerpo glorioso. ¿Y cómo será tu cuerpo, hermanos? Algunos sueñan, dice, ahí sí voy a tener 90, 60, 90. No, pero hermano. Ahora sí voy a tener el cuerpo así musculoso, ¿no? De la roca, algunos varones. La Biblia no dice eso, hermanos. Así que es una ilusión, o puedes especular, pero lo que sí va a suceder es un cambio en tu ADN, eso estamos seguros. No un cambio de ADN, un cambio en tu ADN, porque llegaremos a ser como el Señor. Primera de Juan 3:2 nos dice lo siguiente: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes ¿a quién? A Él, porque lo veremos tal como Él es. Jesús es llamado el primogénito entre los muertos, aquel que resucitó y vive por toda la eternidad porque no volvió a morir. Muchos resucitaron y volvieron a morir.
Así como tuvo ese cuerpo el Señor que traspasaba paredes, que comía pescado igual, no sé cómo se metabolizaba en el organismo, pero se volvía algo diferente, que se podía como transportar, ¿no? Pareciera de un lugar a otro, pero sabían que era el Señor, así va a ser nuestro cuerpo. Y mírate al espejo, si no te gusta tu rostro, acostúmbrate, hermano, porque no va a haber otro cambio de rostro, ¿no? Este es el cuerpo, el rostro que vamos a tener por toda la eternidad, porque Dios te hizo único, especial y hermoso o hermosa o bello o bella. Eres una obra especial del Señor. Terminamos con estas conclusiones finales. Primero, el cristianismo es práctico, más que teórico. Es vivir para hacer la voluntad del que nos salvó. Número 2, la meta no es conocer acerca de Cristo y la salvación. La meta es terminar la carrera. Y tercero, debemos cuidarnos de no caer en el libertinaje sin dejar de vivir la libertad en la gracia. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y si hoy hay algo que está interrumpiendo el esforzarte para llegar a la meta, ¿qué te está distrayendo? ¿Por qué no terminamos con una oración? Y le dices, Señor, ayúdame, no permitas que esto que está distrayéndome me desvíe de alcanzar la meta. ¿Recuerdas Judas? No llegó a la meta. ¿Recuerdas el ladrón en la cruz? Sí llegó a la meta. Porque la idea no es cómo comienzas, sino es cómo terminas tu vida cristiana. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.